El día de hoy aprenderemos sobre el trabajo físico. El trabajo físico se representa por medio de la letra W mayúscula y dice que es la fuerza que se aplica a un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. Y el trabajo W de una fuerza constante cuyo punto de aplicación se mueve sobre una trayectoria rectilínea es igual al producto escalar. Esto nos demuestra entonces la ecuación del trabajo para un sistema en donde tenga una trayectoria rectilínea como el siguiente. Tenemos un sistema en donde se le aplica una fuerza F y se va a desplazar en una forma lineal, ¿verdad? Se va a desplazar en un sistema lineal y entonces nos da la ecuación del movimiento, la ecuación del trabajo. Dice que trabajo va a ser igual a la fuerza aplicada por el desplazamiento. El trabajo de una fuerza es igual al trabajo que realiza la componente que va en la dirección del desplazamiento. En este caso, vemos que la fuerza aplicada ya no está en la forma de la trayectoria del desplazamiento. En este caso, nosotros podemos darnos cuenta de que la fuerza aplicada va a estar a un ángulo alfa sobre la horizontal. Y entonces implica de que nuestra ecuación cambiaría con respecto a la componente, ¿verdad? ¿Cuál es la componente? Recordamos que la componente son aquellas fuerzas que se separan de una fuerza que no va hacia los ejes. Entonces tenemos la componente X de la fuerza o la componente Y de la fuerza. Pero como nos interesa la componente que va con respecto a la del desplazamiento, ojo, el desplazamiento se hace en forma lineal. Entonces nos interesa la componente f de x. Y entonces obtenemos la ecuación para el trabajo. Trabajo realizado va a ser igual a la fuerza aplicada por el desplazamiento por el coseno de alfa. Ya que el coseno relaciona al cateto adyacente, que sería nuestra componente rectangular de la fuerza, ¿verdad? Es la componente rectangular de la fuerza. Entonces podemos decir que fuerza por desplazamiento por el coseno de ángulo va a ser nuestra segunda ecuación. Esto nos lleva al ejemplo 1. Dice el ejemplo 1, una persona empuja un carrito de la compra con una fuerza constante de 450 Newton en línea recta a lo largo de 25 metros. Calcule qué trabajo realiza. Muy bien, recordemos entonces que una persona empuja un carrito. En este caso vamos a tener nuestro carrito de la compra, ¿verdad? Entonces, esto es para llevar al súper. Entonces nosotros tenemos una fuerza constante F igual a 450 newtons. Esto por una línea recta, ¿verdad? Sabiendo que se desplaza o sufre un desplazamiento de total de 25 metros. Quiere decir que 25 metros. Realizamos nuestra gráfica al problema. Siguientemente vamos a determinar nuestros datos. Vamos a calcular nuestros datos. En este caso vamos a determinar nuestros datos del problema. En este caso tenemos una fuerza F igual a 450 newtons, ¿verdad? Tenemos una distancia, un desplazamiento de igual a 25 metros, ¿verdad? Que nos están pidiendo el trabajo realizado por dicha fuerza. Esa es nuestra incógnita, la ecuación. ¿Qué ecuación vamos a utilizar al problema? ¿Cuál es la ecuación que utilizaríamos al problema? Tenemos que la ecuación va a ser trabajo, va a ser igual a fuerza por desplazamiento. ¿Por qué usamos la ecuación 1 en lugar de usar la ecuación 2? La ecuación 1 se utiliza porque la fuerza aplicada va en dirección del desplazamiento. Entonces, si la fuerza aplicada es en dirección del desplazamiento, nosotros utilizamos la ecuación 1. En este caso, trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento, que va a ser igual, sustituimos valores, el valor de fuerza es igual a 450 newtons, entonces sería 450 newtons multiplicado por el desplazamiento D.
¿Cuánto se desplaza? Se desplaza 25 metros, multiplicado por D, que serían 25 metros, en este caso, 400 por 25, utilizamos nuestra calculadora para determinar ese valor. 450 por 25, determinamos que el valor sería 11.250 newton metro. Newton metro, miren, newton por metro. Óiganlo bien, newton por metro. En el sistema internacional, un newton por metro va a ser igual a un joule, ¿verdad? Entonces podemos decir que sería 11.250 joules, ¿verdad? Ese sería nuestro trabajo realizado en el ejemplo 1. Esto nos lleva al segundo ejemplo. Un niño desplaza horizontalmente un camión de juguete de 0.5 kilogramos mediante una cuerda que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Si ejerce una fuerza constante de 6 newton a lo largo de 5 metros y el coeficiente de rozamiento es de 0.2, calcula el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el camión. Entonces tenemos un camión, ¿verdad?, que ha sido impulsado o que ha sido jalado específicamente, ¿verdad?, por unas fuerzas constantes, ¿sí? En este caso una fuerza F, que es la del niño, bajo un ángulo de inclinación que es igual a 45 grados, ¿verdad? Sabemos de que el objeto o el carrito pues es de 5 kilogramos, 0.5 kilogramos, ¿verdad? ¿Y qué más tenemos? Tenemos que, 45 grados. Entonces, con la horizontal, si ejerce una fuerza constante de 6 newton, a lo largo de 5 metros, miren, a lo largo de 5 metros, que sería nuestro desplazamiento D, a lo largo de 5 metros, y el coeficiente de rozamiento implica que existe fricción, va a ser igual a 0.2. Entonces, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos los siguientes datos. Tenemos masa, puede ser que nos sirva, puede ser que no, ahí vamos a definirlo. Ángulo alfa, 45 grados. Fuerza F igual a 6 newton. ¿Sí? 6 newton a lo largo de 5 metros, que sería nuestro desplazamiento, 5 metros, ¿verdad? Y el coeficiente de rozamiento, ¿verdad? Entonces se calcula el trabajo realizado. Calcule el trabajo realizado por dicha fuerza. Entonces, acá vamos a ver. Lo siguiente que haríamos sería determinar, como nos están pidiendo el trabajo realizado por las fuerzas que actúan, necesitamos encontrar nuestro DCL, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre. En este caso, pues tenemos nuestro camioncito, el cual, pues el que va a tener esas fuerzas F, ¿verdad? O el que se le va a aplicar esa fuerza F. Entonces, en nuestro caso, pues tenemos el carrito y cuáles fuerzas son las que actúan sobre él. Tenemos fuerza en X, tenemos la fuerza F, tenemos la fuerza Y, tenemos la fricción, tenemos peso y tenemos la normal. Ojo, que nos piden específicamente el trabajo realizado por las fuerzas. Ok, esta fuerza no nos interesa. ¿Por qué razón? Porque va en medio de los dos ejes. Nos interesa la fuerza en X, nos interesa la fricción. Veamos qué sucede con el peso y la normal. Estos existen a 90 grados del desplazamiento. Ambas, nuestro desplazamiento, y dice
que no existe trabajo siempre que la fuerza sea o se proporcione a un ángulo de 90 grados del desplazamiento. Quiere decir que si yo tengo desplazamiento D y tengo una fuerza F aplicada a 90 grados, no existe trabajo. No existe trabajo. Entonces tenemos que ver hacia dónde va el desplazamiento y dónde estamos aplicando la fuerza. Si entre ambas fuerzas, la fuerza aplicada y el desplazamiento, se forma un ángulo de 90 grados, ahí podemos decir que no existe trabajo. Entonces, ¿qué nos quedaría entonces? En este caso nos faltaría nuestra ecuación. Y entonces aquí vamos a utilizar la ecuación 2, donde trabajo va a ser igual a fuerza por desplazamiento por el coeficiente del ángulo, en este caso, coseno de alfa, ¿verdad? Entonces esa es la ecuación que utilizaríamos y vamos a responder entonces. El trabajo realizado va a ser nuestro inciso A. El trabajo realizado va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, que en este caso va a ser fuerza D igual a 6 newton multiplicado por el desplazamiento, que serían 5 metros, multiplicado por el coseno de 45 grados. Tenemos 6 por 5 por coseno de 45. El trabajo realizado va a ser igual entonces a 21.21 joules. Ya sabemos que la unidad de medida del trabajo son los joules. Vamos con el inciso B. El trabajo realizado es, ojo, por la fuerza en X, en este caso el F de X. ¿Por qué? Porque la fuerza está aplicada en ese sentido, entonces el trabajo realizado va a estar acá. Ahora, tenemos que calcular, oiganlo bien, tenemos que calcular la fricción, ¿verdad? La fricción para nuestra ecuación, decimos que fricción es igual a al coeficiente de fricción por la normal. En nuestro sistema tenemos dos fuerzas, ¿verdad? En nuestro sistema tenemos tres fuerzas en el eje Y. Implica que hagamos una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual, óigalo bien, a la normal más la fuerza en Y menos el peso. Y eso es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el objeto no se mueve en esa posición. Quiere decir que la normal va a ser igual al peso menos fuerza en Y. Bien, si nosotros calculamos el peso, entonces normal va a ser igual, peso es masa por gravedad, fuerza en Y. En la fuerza en X usamos el coseno del ángulo. Miren, aquí usamos el coseno. O sea que la fuerza en Y va a usar, en lugar del coseno, la siguiente función, la primera función. En este caso sería el seno. Entonces decimos que va a ser igual ¿a qué? A fuerza por desplazamiento, fuerza por el seno de alfa, que sería seno de 45 grados. Sustituimos valores, la normal va a ser igual a masa por gravedad, que sería 0.5 kilogramos, multiplicado por la gravedad 9.8, menos la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 6 por el seno de 45 grados. Seno de 45 grados. Entonces tenemos que la normal va a ser igual, calculadora nuevamente, 0.5 por 9.8 me da 4.9 menos 6.6 por el seno de 45. 6 por seno de 45 me da 4.24. 4.24. Quiere decir que la normal va a ser igual 4.9 0.66 newtons. Esa es
el valor de la normal. Ahora nos implica que necesitamos la fricción, ¿verdad? Ese es el valor de la normal. Ahora la fricción, entonces sabemos de que el coeficiente de fricción es 0.2 por la normal, que sería 0.66. Y eso es igual 0.2 por 0.66, 0.13. 0.13. Ya tenemos el valor de la fricción. La fricción entonces es igual a 0.13, óiganlo bien, 0.13 newton. Y entonces el trabajo realizado por la fricción por el desplazamiento va a ser igual a 0.13 newton multiplicado por el desplazamiento, que serían 5 metros. Y entonces el trabajo realizado por la fricción, va a ser igual 5 por 0.13. Y nos da un valor de 0.65 joules. Ese es el valor del trabajo realizado. Ojo, va a ser negativa. ¿Por qué razón? Porque es contraria al movimiento. Entonces nosotros tenemos de que esta va a ser contraria al movimiento. ¿Por qué razón? Porque la fuerza F en X va para allá, fuerza en X, y la fricción va para acá. Entonces nuestro valor tendría que ser menos 0.65 newton.